Dicen que en cada pueblo existe al menos una persona que carga un don o una maldición, alguien que puede ver aquello que los demás no ven, sentir lo que los demás no sienten y escuchar lo que los demás prefieren ignorar. Pero en el pequeño distrito de San Aurelio, escondido entre montañas silenciosas, ese alguien tenía un nombre, el Guardián. Nadie sabía exactamente quién le puso ese título. Algunos aseguraban que fue heredado, otros que él mismo se lo ganó después de caminar entre tumbas durante más de 20 años. Su verdadero nombre era Elías Vergara, un hombre de rostro cansado, manos temblorosas y una mirada que parecía sostener el peso de demasiados amaneceres. Elías era el vigilante nocturno del antiguo cementerio del distrito, un lugar que, dependiendo de quién lo describiera, podía parecer sagrado o maldito. Las lápidas de mármol agrietado se levantaban como dientes quebrados entre la maleza, y una neblina constante abrazaba el terreno, incluso en pleno verano. Pero Elías no temía al silencio del cementerio. Lo que temía era lo que rompía ese silencio, porque él podía verlos. Desde joven, Elías cargaba con una sensibilidad anómala. A veces, mientras caminaba por la calle, notaba sombras que los demás parecían ignorar, siluetas que se movían entre las personas, gestos congelados, miradas vacías. Lo asustaba, por supuesto, pero con los años aprendió a actuar como si no existieran, hasta que el cementerio lo aceptó. Su habilidad se intensificó. Los muertos ya no eran simples sombras, tenían formas definidas, rostros reconocibles, heridas visibles, movimientos torpes, y algunos incluso intentaban hablar. Elías no entendía el porqué, solo sabía que ellos lo encontraban, siempre lo encontraban, y una noche todo cambió. Eran las 2:13 de la madrugada cuando lo escuchó por primera vez. Un susurro débil, arrastrado, viniendo desde el muro norte del cementerio. ¡Guardia! Elías dejó caer la linterna. El aire se volvió frío, espeso, casi imposible de respirar. Dio un paso, otro y otro. La voz parecía caminar con él. Se pegaba a su oído, se deslizaba por su cuello. «Guardián, mírame». Giró lentamente la lámpara hacia el muro, y allí, entre la niebla, vio algo que jamás olvidaría. Una figura encorvada, delgada como un tronco seco, sin ojos, pero con la boca abierta en un gesto de desesperación. No caminaba, no flotaba, simplemente aparecía y desaparecía en pequeños parpadeos, como si existiera a medias. Elías retrocedió, pero la voz no se detuvo. «Ellos vienen, Guardián, te necesitan». Antes de poder reaccionar, la figura se dobló hacia atrás de manera antinatural y desapareció, pulverizada en un parpadeo. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. A partir de esa noche, las visiones comenzaron a ser cada vez más intensas. Durante sus rondas, veía procesiones de muertos caminando en fila, arrastrando cadenas invisibles. Otras veces, observaba rostros que se formaban en la niebla, sonriendo con una expresión imposible de describir. En ocasiones, los cuerpos parecían moverse dentro de sus propias tumbas, empujando contra la tierra. Pero lo peor ocurrió 3 semanas después. Esa noche, el cielo estaba completamente oscuro. No había estrellas. No había luna. Elías caminaba por el sendero principal cuando escuchó pasos detrás de él. Giró con rapidez, pero no vio a nadie. Cuando volvió a mirar al frente, una mujer estaba de pie frente a él. Su vestido estaba empapado de barro. Su cabello, suelto, caía como una cortina húmeda. Sus manos temblaban, y sus ojos no eran ojos, eran 2 huecos profundos, envueltos en sombra. «¿Quién eres?», preguntó Elías, aunque su voz salió casi quebrada. La mujer levantó su brazo derecho, señaló una tumba reciente y dijo, con una voz que parecía ser varias voces al mismo tiempo: «No puedo descansar». Él tampoco. Elías sintió un escalofrío recorrerle toda la columna vertebral. Se acercó a la lápida mientras la mujer lo observaba sin moverse. Al iluminarla, leyó un nombre que conocía demasiado bien: Lucas Vergara, 1998-2023. Su sobrino, el joven que había desaparecido meses atrás sin dejar rastro. La respiración de Elías se detuvo. Sus piernas casi cedieron. Giró hacia la mujer, pero ahora ella estaba diferente. Su cuerpo temblaba más rápido. Su rostro parecía deshacerse como pintura mojada, y su boca se abría más y más y más, hasta que gritó. Un grito seco, agudo,
lleno de desesperación y furia contenida. Elías cayó al suelo y se cubrió los oídos, pero el sonido vibraba dentro de su cráneo, como si fuese un pensamiento en lugar de un ruido. Cuando abrió los ojos, la mujer ya no estaba, pero la tumba había cambiado. La tierra había sido movida desde dentro, y una marca profunda recorría la superficie, como un arañazo que iba desde la base de la lápida hasta más allá del césped. Elías tembló. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sabía lo que debía hacer, pero temía la respuesta. Esa noche decidió hablarles. Durante años los había ignorado. Había fingido no verlos, pero ahora necesitaba comprender qué querían de él. A la mañana siguiente regresó al cementerio. Caminó hasta el árbol viejo en el centro del lugar, donde siempre había sentido una presencia extraña. Allí se detuvo, cerró los ojos y habló. Si quieren algo de mí, díganmelo. Ya no voy a huir. El silencio duró unos segundos, y luego la temperatura cayó drásticamente. Cuando abrió los ojos, estaban allí. Decenas de rostros, cuerpos incompletos, siluetas a medio formar, niños, ancianos, mujeres, hombres, todos mirándolo. Ninguno parpadeaba, ninguno respiraba. Todos estaban congelados en una tensión absoluta. Uno de ellos dio un paso al frente. Era un hombre robusto, con el pecho hundido y los ojos hundidos en sombras. «Guardián», su voz era como dos piedras chocando. «Nos ves, porque debes guiar». «¿Guiar? ¿A dónde?». El hombre extendió su mano y de su palma salió una luz tenue, casi imperceptible. Entre mundos hay un camino roto. Muchos se pierden, muchos quedan atrapados, no descansan. Elías respiró hondo. ¿Y yo puedo ayudar? Los seres asintieron al unísono. El movimiento fue tan perfecto que se sintió completamente inhumano. «Eres el guardián», susurraron todos a la vez. Elías cerró los ojos. Sintió un dolor profundo, como un pulso fuerte en el pecho. Una sensación de algo que siempre había estado dormido, despertando. Cuando volvió a mirar, ellos ya no eran figuras deformes. Eran humanos, con rostros serenos, con miradas agradecidas y con paz. Desde entonces, Elías se dedicó a escuchar, a comprender los mensajes, a guiarlos hacia el descanso que tanto buscaban. No era fácil. Algunas almas llegaban con dolor, otras con furia, otras con miedos tan grandes que parecían arrastrar la oscuridad consigo. Pero el guardián no retrocedía. Sin embargo, una visión cambiaría todo. Una noche, mientras caminaba cerca de la entrada del cementerio, vio una figura pequeña sentada sobre una lápida. Parecía una niña de unos 7 años. Lloraba en silencio, con las manos cubriéndose la cara. Su vestido era blanco, pero estaba manchado de barro y cenizas. «¿Estás perdida?», preguntó Elías con suavidad. La niña levantó el rostro, y su mirada no era la de un niño. Sus ojos estaban completamente negros, sin párpado, sin iris, sin brillo, simplemente vacíos. El guardián susurró con una voz adulta. «Él viene». «¿Quién?». La niña señaló el bosque que rodeaba el cementerio. Y entonces Elías lo sintió. Un temblor profundo, no en la tierra, sino en el aire, como si algo grande respirara. Un segundo después, todas las luces del cementerio se apagaron. La niña desapareció entre la niebla, como si nunca hubiera estado allí, y Elías se quedó solo, con el bosque mirándolo. Aquella noche marcó el inicio de algo que aún hoy nadie sabe explicar, porque el guardián comenzó a tener visiones más intensas, más oscuras, más reales. Ya no veía solamente almas perdidas, ahora veía criaturas que no pertenecían a este mundo, y cada vez que cerraba los ojos veía un rostro enorme, oscuro, sonriente, uno que parecía conocerlo desde siempre, uno que susurraba su nombre. La última entrada del diario de Elías, encontrada meses después de su desaparición, decía esto: «No sé cuánto más podré contenerlo. Los muertos me hablan, pero él me escucha». Y desde entonces, muchos afirman que al caminar cerca del cementerio pueden escuchar un murmullo entre la niebla, un murmullo que dice «Guardián», pero nadie se atreve a responder.